paloma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado en él, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. A veces el maligno quiere a mi vida volver a aprisionar. El Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios.
Gloria a Dios. Gracias por la invitación y esta tarde, hermano, quiero compartir una palabra y así como están de pie, les voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 12. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Voy a invitarlos, así que si usted tiene su Biblia, leamos juntos este versículo. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor, que tenemos ante nosotros para meditarla y hablar, Señor, las palabras que pongas en mi boca, Padre Santo, en esta hora, que sean de bendición para mis oyentes, de edificación, y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Aleluya, aleluya. Si alguien hubiera aquí por primera vez, segunda vez, o alguien hubiese sido invitado, que esta palabra, Señor, cautive su corazón, Señor, y que tú honres, Dios, esta palabra en nuestras vidas. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Qué convicción tenemos de que Jesús es nuestro único Salvador. Ojalá que en esta tarde podamos salir de este lugar con este pensamiento, una convicción de que Jesús es nuestro Salvador. El versículo que leímos es un versículo que su trasfondo son palabras del apóstol Pedro. El apóstol Pedro. ¿Quién no conoce del apóstol Pedro? Un pescador muy importante, un hombre tan común como usted y yo. Posiblemente usted diga: yo tengo escuela, educación, pero sabe que nada se compara con conocer las cosas de Dios. Las cosas de Dios, la palabra de Dios supera todo conocimiento humano. Amén. Y cuando conocemos a Jesús, podemos tener la experiencia que tuvo Pedro, familiarizarnos con él. Sabe que Pedro trabajaba felizmente, arduamente por ahí, y Jesús se encuentra con él y le dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, ¿por qué al mencionar este texto necesitamos referirnos a Pedro? Hermano, allí vemos que mientras Pedro era seguidor de Jesús, tenía un conocimiento, una experiencia con Jesús, pero necesitaba esa experiencia elevarse a otro nivel. Quizás muchos de los que estamos aquí tenemos un encuentro, una experiencia con Jesús, conocemos de Él, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero quizás necesitamos entrar a otro nivel en esa relación con Cristo. Gloria a Dios. Aquí hay un motivo por el que Pedro hace esta declaración. Esta declaración, hermanos, se debe a ese milagro portentoso, maravilloso, que sucedió allí cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. En el capítulo 3
Lucas, el escritor, narra que precisamente esto, que Pedro y Juan van al templo a Jerusalén a la hora de la oración. Dice que entre el patio de los gentiles y el patio de las mujeres había una bella puerta llamada La Hermosa, y allí se encontraron con un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Dice que más adelante que tenía más de 40 años en esta condición, pedía limosna, dice el capítulo 3. Y me llama la atención, hermanos, cómo este hombre pide ayuda, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dice: míranos, con esa esperanza de recibir una moneda o algo económico, una ayuda. ¿Cuál sería su sorpresa, hermano? Que es bien conocido por todos que como a las 3 de la tarde pasa esto. A las 3 de la tarde aproximadamente sucede este milagro. Y lo que Pedro le dice a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Amén. Esas son las palabras, hermanos, que Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro recuerda quizás cuando Jesús toma de la mano a su suegra que estaba enferma de fiebre, y dice que Pedro, hermanos, le toma de la mano derecha y le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Este hombre desde su nacimiento no sabía lo que era caminar, lo que era ponerse en pie. Hermano, era difícil para él, pero Jesucristo había hecho un milagro poderoso en ese momento. No era Pedro, no era Juan, hermanos, era el poder de Jesucristo en ese momento maravilloso. Y por eso, hermano, cuando nosotros usamos este nombre poderoso de Jesús, obramos milagros en el nombre de Cristo, creemos en el poder sanador de Cristo, suceden varias cosas importantes. Sucede algo maravilloso. Quiere dejarse usar por el Señor, hermanos, de esta manera como se dejó usar Pedro y Juan. Gloria a Dios. Mire, hermano, aquí vemos que Pedro está predicando aproximadamente como 3 horas. A raíz de este milagro, allí la gente está al pendiente y quiere saber más de Jesús. Pedro está contestando preguntas que hace la gente acerca de Jesús y de este milagro. Vemos allí que se convirtieron 5,000 hombres. 5,000 hombres, hermanos. Aquí menciona nada más los hombres, pero si la mitad traía a su esposa y unos 4 o 5 niños, amén, imagínense cuántos estaban allí presenciando, hermanos, ese mensaje del evangelio de Jesucristo. La gente puede oír el mensaje de Jesús, y los milagros son las campanas que llaman a escuchar el mensaje poderoso de Jesús. Por eso necesitamos seguir haciendo milagros en el nombre de Cristo. Necesitamos los milagros. ¿Cuántos han recibido un milagro esta semana o en estos días? ¿O cuántos están esperando su milagro? Aquí está Jesús. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. De repente, un grupo de oficiales se movió rápidamente hacia la congregación y con violencia fueron arrojados a la cárcel. ¿Por qué motivo fueron arrojados a la cárcel? Mire, mientras los mensajeros se apresuraban a convocar al Sanedrín, porque a la mañana siguiente, muy temprano, iban a tener un tribunal con Pedro y Juan. Y también menciona ahí la escritura más adelante, y deducimos que hasta también al cojo sanado se lo llevaron a la cárcel. Pero no era preocupación de Pedro y Juan y el cojo, hermanos, estar en la cárcel.
porque Jesús ya les había dicho antes, les había dicho que ese trato iban a poder recibir, pero que Dios se iba a glorificar en todo. Amén. No importa el trato, las consecuencias que nosotros padezcamos, hermanos, con tal de que nosotros confiemos en lo que Cristo Jesús ha dicho a sus discípulos y lo dice a nosotros. Estarán ante gobernadores y reyes y serán llevados por causa de mí. En aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Él nos dará que hablar. Él le daba a Pedro ahora un mensaje poderoso, una palabra de Jesús. Y vemos aquí que a la mañana siguiente el Sanedrín debía estar allí presidiéndolo el sumo sacerdote, y alrededor de él en un semicírculo se sentaban los jefes de los 24 clases sacerdotales, los doctores de la ley y los padres de las antiguas familias judías. Eran algunitos, ¿verdad? Eran algunos los que estaban allí. Y Pedro y Juan y el cojo estaban allí porque el motivo de que iban a ser interrogados, hermanos, el punto de discusión era la fuente de esa sanidad. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermano, ¿en qué potestad o en qué nombre podemos nosotros obrar milagros? No en nuestro nombre, no en el nombre de nuestra congregación o de nuestro concilio, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poderoso nombre de Jesús. Si ellos contestaban que con qué potestad o por el poder de Jehová habían creído o se había terminado esta reunión inmediatamente, porque ellos sabían que Jehová por mano de Eliseo, por mano de Elías, había hecho grandes milagros. Si decían otro nombre, pues serían muertos por usar un nombre que comúnmente los hechiceros usaban otros nombres. Si decían por Jesús, podían recibir la misma pena de muerte que Jesús. Estaban expuestos aún a ser llevados a la cruz, hermano. Pero Pedro se olvidó de todo esto y por inspiración del divino Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego con autoridad, lleno del Espíritu Santo, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo cree, hermanos? Así como Pedro, nosotros también podemos declarar esta tarde que en ningún otro hay salvación, que sin Jesucristo no hay salvación. Podemos afirmarlo y declararlo. Es cierto que Pedro se había rebajado ante una doncella en el patio cuando aquel mismo grupo se hallaba juzgando a Jesús, pero ahora hablaba lleno del poder del Espíritu Santo. Es cierto que muchas veces nosotros hemos tenido vergüenza o pena de proclamar el nombre de Jesús ante una necesidad, ante un enfermo, ante un problema o una crisis familiar o de la índole que sea. Nos hemos detenido, hermanos, pero cuando estamos convencidos del poder de Jesucristo, que sin Jesucristo no hay salvación, no nos detiene nada, no nos detendrá nada. Proclamaremos el nombre poderoso de Jesús. Sin Jesucristo
no hay salvación. Dice el texto, porque no hay otro nombre. Existirán otros nombres para hacer uso de ellos y obrar milagros. Claro que sí, claro que sí. Se han levantado a través de la historia, a través de la Biblia. Hermanos, tenemos nombres de personas que se adjudican un poder, pero que ese poder es efímero, ese poder se cancela, ese poder no es como el poder de Jesucristo. Una persona no puede ser seguidor de Cristo y un seguidor de otro nombre al mismo tiempo, hermanos. Usted o sigue a Cristo o sigue a Cristo. O seguimos a Cristo o seguimos a Cristo. Antes quizás sí podíamos escoger con cuál Cristo nos quedábamos, con cuál poderoso perdón nos quedábamos. Pero ahora que conocemos al único que solamente en Él hay salvación, nos quedamos con Cristo. Yo me quedo con Cristo. Yo me quedo con Él. Hermano, vivimos tiempos muy peligrosos. Jesucristo lo enseñó a sus discípulos y la Biblia nos habla claramente. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y Jesús sigue diciendo: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice Jesús? No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Me llama la atención como dice Jesús claramente: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, me gusta examinar el libro de texto ¿Cuál camino? De Luisa J. de Walker, de Editorial Vida. Porque si usted lo ha tenido en sus manos, este libro, hay una clara descripción de cada una de las religiones, podríamos decir, que se han levantado. Pero en su prólogo, Luisa dice que el propósito del libro es que nos defiende contra doctrinas falsas, nos prepara para el evangelismo con personas de otros fondos religiosos y nos advierte respecto a tendencias peligrosas que puedan surgir en la iglesia. 3 propósitos muy importantes, y da detalle, hermanos, de cada una de estas corrientes. Y quizás a usted le suenen familiares estos nombres, entre otros. Ella describe no solamente en lo que creen cuando se fundaron, ni tampoco una descripción solamente, sino cómo podemos tratar con ellos, cómo podemos darles el mensaje poderoso de Jesucristo. Y quizás les suene familiar Buda, Confucio, María, Santos, Mahoma, José Smith, Elena White, Russell, Kenyon, Sabelio, Krishna, Maitreya, Jim Jones, entre otros. Quizás usted diga: mejor compro el libro, ¿verdad? Amén. Pero es muy importante, hermanos, que usted conozca estas doctrinas, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a permanecer en Jesucristo, y que al mismo tiempo nosotros podamos mirar con mayor comprensión y compasión a los que se han extraviado tras doctrinas erróneas. Pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude en el trato con ellos, porque cada día nos encontramos o de cuando en vez, ¿verdad? Hasta tocan a nuestra puerta y necesitamos presentarles
el mensaje poderoso de Jesucristo. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude al tratar con ellos y que podamos usar bien la palabra de verdad para rescatar a los que andan descarriados antes de que se pierdan para siempre. Gloria a Dios. Hay otros nombres, hermanos. Hay otros nombres, pero Jesucristo dijo que estuviéramos alertas. Una persona que trató de levantar una doctrina, dice que confundido y poco preocupado, se acercó a un pastor y le dijo: oiga, ¿cuál es el secreto que tienen ustedes cuando hablan de Jesús? Porque la doctrina que estoy implementando no ha tenido éxito. Y entonces este pastor muy sabiamente le responde y le dice: mire, si usted quiere que su doctrina sea creíble, tiene que hacer 3 cosas. Y estaba muy alerta. ¿Qué 3 cosas debo hacer? Y le dice el pastor con humildad y sencillez: necesita hacer milagros, necesita dejarse crucificar y necesita resucitar al tercer día. Nadie ha podido hacer esto, hermano. Solamente Jesucristo, solamente Jesús ha podido durante su ministerio terrenal y aún antes de la fundación del mundo y antes en el Antiguo Testamento, el poder de Dios, cuando Dios dice una plática con la Trinidad: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba Jesús ya desde la eternidad y hasta la eternidad. Y allí en su ministerio terrenal, Jesucristo puede y pudo realizar estas 3 cosas importantes. Pudo realizar milagros y pudo dejarse crucificar. Amén. Y pudo resucitar al tercer día. Hermano, el nombre de Jesús debe ser invocado con respeto. Es un nombre maravilloso. El nombre de Jesucristo debe ser invocado con respeto y fe. ¿Cuántas veces usted especialmente cuando andamos en Estados Unidos, qué dice la gente? Oh my God, ¿verdad? ¿Usted usa así nomás el nombre de Jesús también, hermanos? ¿Usted así nada más usa el nombre de Jesús? No, no debe ser así. El nombre de Jesús debe ser usado cuando hay una necesidad urgente y que en la que nosotros no podemos hacer nada, pero este poderoso nombre sí puede hacer mucho. Bendito Dios. En la antigüedad se consideraba que el nombre de una persona o deidad poseía un poder especial que podía dar el dominio sobre esa persona si el nombre se usaba de modo adecuado. Gloria a Dios. Ahí tenemos ejemplos de Jesús. Por ejemplo, cuando manda a 70 de 2 en 2, los manda a proclamar el reino de los cielos. Muy claramente les dice que proclamen que el reino de los cielos se ha acercado. Les dice que sanen los enfermos. Y allí van estos 70 de 2 en 2. Y hermanos, que empiezan a usar el nombre de Jesús. Hermano, qué maravilloso es cuando empezamos a usar el nombre de Jesús en una necesidad. Sabiamente. Amén. Dice que estos 70 regresaron con tal gozo, con tal alegría. ¿Quién no? Pero siempre debemos honrar y glorificar el nombre de Jesús. Cuando Dios hace milagros a través de usted, no es para que usted se crea. No es para que usted presuma de lo que no tenemos, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo estoy aquí enfrente de ustedes en el nombre de Jesús. Si no fuera por Él, hermano, ni me pararía aquí. Pero confío en que el Señor me ha permitido estar aquí
compartiendo esta palabra con ustedes. Lo que hacemos, hermanos, siendo creyentes, siendo cristianos, que sea el nombre de Cristo glorificado. Ahí están con gozo porque habían sanado los enfermos y vienen y le dicen: Señor, aún los demonios se nos han sujetado en tu nombre. Ellos muy contentos, quizás pensando que Jesús los iba a aplaudir y les iba a decir: qué bien, mis muchachitos, vayan otra vez y sigan haciendo esto. No, ¿sabe qué les dice? No se maravillen de esto, mejor gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque la salvación es lo primordial, es lo importante. Amén. Y luego, hermanos, el milagro viene como una recompensa, podríamos decir. Bendito Dios. El Señor Jesús les había dicho que en su nombre y que les iba a dar potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañaría. Pero no se regocijaran simplemente por esto, sino que se regocijaran de que sus nombres estaban escritos en los cielos. Hermano, cuando el nombre de Jesús debe ser invocado con el respeto. Hay un caso en la experiencia del apóstol Pablo que dice la Biblia ahí en Hechos 19 que Pablo llegó a Éfeso y llegó directamente a la sinagoga a predicar la palabra. Por 3 meses estuvo allí, pero vio cierta endurecimiento de algunos y que no creían, y dice que se apartó de ese lugar de la sinagoga en Éfeso y empezó a predicar la palabra en una escuela. Por espacio de 2 años, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Dice que cuando estaba en Éfeso, por la mañana se dedicaba a hacer su oficio, a hacer tiendas, como más o menos hasta las 11 de la mañana. De 11 a 4 era el tiempo del más calor en Éfeso. Y entonces él aprovechaba para hablar de Jesús. Él aprovechaba para predicar la palabra. Y el versículo 11 de 19 de Hechos nos dice que hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Fíjese que Pablo sanaba a los enfermos, los espíritus malos salían. Dice que los que oían la palabra eran salvos. Dice que los que eran salvos inmediatamente querían bautizarse, porque ese es el proceso. Y luego dice que ya siendo salvos, entonces dice que recibían también el poder del Espíritu Santo en otras lenguas. Y hermanos, la salvación viene con un paquete muy amplio, ¿verdad? Entonces hay que buscar todo esto para poder nosotros estar firmes en la salvación que Cristo nos ofrece. Ahí estaba que todo lo que hacía Pablo por el poder de Jesús, por el poder de Jesucristo. Mire todo lo que podemos hacer en el nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuántos tienen a Cristo ahí pasivo, guardadito? ¿O cuántos están haciendo uso del nombre poderoso de Jesús? Al ver esto, unos judíos exorcistas presenciaron los milagros que Pablo hacía en el nombre de Jesús e intentaron usar el nombre de Jesús en sus hechizos sobre los que tenían espíritus malos. Cuidado con usar incorrectamente el nombre de Jesús. Dice allí, hermano, que ellos decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Usted se atrevería a decir eso, hermano? Qué tremendo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hermano, el nombre de Jesús
no se puede emplear mágicamente. Y en esta ocasión el demonio reconoció que estos judíos no tenían potestad para usarlo. Y mire lo que les dijo este demonio: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué sucede cuando no usamos con respeto y fe el nombre de Jesús? Qué triste experiencia. Dos estudiantes de un instituto bíblico, no era la extensión de Antioquía, ¿verdad? Dice que fueron a orar por un endemoniado, los llamaron, vengan a orar por un endemoniado. Uno de ellos es pastor en Ciudad Juárez, pero no voy a decir su nombre porque a lo mejor lo conocen y luego le dice, hermano, eso le pasó a usted. Dice que fueron llamados a orar por ese endemoniado y no sabían qué hacer. Estaba tan endemoniado en esa casa. Y dice que empieza el hermano a tocar cantos con la guitarra. Y ese endemoniado agarra la guitarra y se la quiebra en la cabeza. Qué terrible, hermanos. Necesitaban haber usado el poderoso nombre de Jesús, porque ante el nombre de Cristo los demonios tiemblan. Amén. Gloria a Dios. El nombre de Jesús es poderoso. Tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor. Cuando usamos el nombre de Cristo, su nombre es exaltado y hay sus resultados poderosos, resultados positivos. Dice aquí que los brujos y hechiceros trajeron sus libros de magia y los quemaron delante de todos. Sucedieron milagros de salvación. El precio de la cuenta de todos estos libros, la cuenta del precio de todos estos libros, dice que era 50 piezas de plata, dice aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea, equivalente a $10,000. Imagínense quemar $10,000, hermano. Pero eso ya no era importante para ellos. Ahora habían tenido un encuentro precioso con Jesús. Sin Jesucristo no hay salvación, porque es el regalo de Dios a la humanidad. Dice el texto que ha sido dado a los hombres bajo el cielo. Bajo el cielo. Arriba del cielo no hay necesidad, porque allá solamente hay ángeles y querubines y serafines y seres celestiales. Pero debajo del cielo, cuánto pecado hay, cuánta maldad hay, cuánta infelicidad hay, cuántos problemas hay, cuántas situaciones difíciles hay debajo del cielo. El predicador en Eclesiastés dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La tierra ha sido advertida muchas veces por Dios de que va a ser destruida por la maldad de la humanidad. En el tiempo de Noé, Dios advirtió que iba a destruir la tierra por causa de su maldad. En el tiempo de Sodoma y Gomorra también fue advertida de que iba a haber destrucción. En el tiempo, hermanos, de Jesús, en nuestro tiempo, estamos siendo advertidos que viene un juicio. Amén. Viene un juicio para el hombre, porque debajo del cielo la condición del hombre es muy triste por causa del pecado. El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. La desobediencia ha traído como consecuencia el pecado, y dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Amén. 6:23, Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Miren, hermanos,
Tal es la maldad debajo del cielo, que cuando vemos los pollitos o los patos que nacen, por ejemplo, ellos rompen su cascarón y empiezan a caminar o a nadar en busca de comida. De igual manera, los potrillitos, en cuanto nacen, corren, hermanos, y buscan su sobrevivencia. Pero no es así con el ser humano. Cuando usted y yo nacemos, tenemos que tener cuidados especiales. Los bebés tienen que ser alimentados, tienen que ser cuidados, porque somos completamente indefensos. Sin embargo, somos perversos por naturaleza, porque cuando ya empezamos a tener uso de razón desde bebés, desde pequeños, ya empezamos a hacer nuestros berrinches, ¿verdad? Empezamos a actuar incorrectamente. Empezamos, hermanos, a hacer que este pecado dentro de nosotros. No hay justo ni aún uno, hermano, debajo de la tierra. Y por eso nosotros tenemos que entender nuestra condición como hombres y mujeres debajo del cielo. Usted no se alegre, padre, madre, cuando ve que su hijo joven, adolescente, viene a la iglesia. Hermano, alégrese cuando su hijo joven aquí en la iglesia recibe a Jesús como su Salvador. Acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Muchos se alegran y dicen, ya fulano fue a la iglesia, ya sutano, mi vecino, mi familiar, vino a la iglesia. Pero no es necesario, no es suficiente, con venir a la iglesia para ser salvos. Hermanos, es necesario recibir a Cristo en nuestro corazón, porque es el regalo de Dios para la humanidad. Es un don gratuito. Dice Pablo a los Corintios, gracias a Dios por su don inefable. Juan menciona en su capítulo 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y le conocimos, vimos su gloria. Aleluya. Y entonces sigue diciendo en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Bendito Dios. El versículo que más describe este regalo es un versículo muy conocido de Juan 3:16. ¿Quién no lo sabe? ¿Quiere decirlo conmigo? Pero al decir al mundo, diga su nombre, por favor. Porque de tal manera amó Dios a Saraí, que dio a su hijo unigénito, para que, diga su nombre, por favor. Aleluya. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios. Ese es el amor de Dios para la humanidad perdida, para la humanidad que enfrenta, hermanos. Aún estos tiempos son los más convulsivos que nos ha tocado vivir. ¿Quién nos estremeció con esa noticia sorprendente hace unas semanas? Imagínese usted andar en una tienda comprando su mandado y que de repente le toque una bala. Hermanos, fue tan impresionante y nos hace pensar qué hay debajo del cielo. El papá de nuestro superintendente del Distrito Sur de Chihuahua, el hermano Cruz Velázquez, se dirige inmediatamente porque su papá estaba entre las víctimas y al fin falleció. Hermanos, pero ¿qué pensar de esas víctimas? ¿Y por qué no pensar en el agresor? El agresor, a pesar de haber hecho esto, hermanos, sabemos que lo hizo porque no ha conocido que el único Salvador es Jesucristo. Y este agresor, hermano, ante los ojos de Dios tiene la oportunidad de ser salvo,
porque ninguno otro hay salvación. Hermanos, sin Jesucristo no hay salvación. Si usted esta tarde está aquí y no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no es salvo. Qué triste realidad. Pero ¿salvo de qué? Salvo de la condenación. Hermano, Pedro le dice en su discurso, les dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De la presencia del Señor vienen tiempos de refrigerio. Al ser salvos en Jesucristo, no somos personas aburridas, no somos personas fracasadas. Hermanos, no somos creyentes que estamos esperando la venida de Cristo y cuando estamos en el cielo para ser felices y estar contentos. No, aquí mismo, hoy, en este momento, usted puede estar feliz y contento porque son tiempos de refrigerio. Esta reunión, hermanos, es un refrigerio para el alma. Esta reunión, yo sé que en esta reunión el Señor Jesucristo está haciendo algo en sus vidas, está haciendo algo en sus mentes, en sus corazones. Quizás diga, qué mensaje tan sencillo, pero qué mensaje tan urgente, tan necesario, que el regalo de Dios es Cristo Jesús. Sin Jesucristo no hay salvación, porque su salvación es poderosa. Dice aquí, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos. Aquí está la palabra poder. Hermano, lo que podemos hacer nos limita hacia lo que Dios no tiene límites de hacer. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Necesitamos esa salvación preciosa que Cristo ofrece. Jesucristo es el nombre de nuestro Salvador eterno. Jesucristo viene de dos vocablos griegos: Jesús Salvador y Cristo ungido. Este es el nombre que se representa, que representa la esencia de la persona del Señor. Por tanto, todo aquel que viene a Jesús y cree en Él para salvación no será echado fuera. Jesús te ofrece salvación hoy. Jesús te ofrece gozo hoy. Jesús te ofrece paz hoy. Jesús te ofrece sanidad hoy. Porque Él tiene poder. Cristo tiene poder. Esto significa que todos tienen que hacer una decisión personal por Jesucristo. Tiene que ser una decisión personal, porque sin Jesucristo no hay salvación para el individuo, para la persona. Yo no puedo ser salvo y decirle a mi hermano, ¿sabes qué? Tú también eres salvo porque yo soy salvo. Usted no puede decirle a su esposo, ¿sabes qué? Ya soy salva, ya en Jesucristo encontré salvación. ¿Sabes qué? Tú también ya eres salvo. Esto es algo personal. Esto es una decisión muy personal. Y entonces, hermanos, aquí vemos que la persona de Jesús es quien tiene poder para salvar. Su salvación es poderosa. Por eso se requiere un mensaje cristocéntrico. En su primera predicación, Pedro tiene una razón por la cual dar el mensaje de Jesucristo, y es porque habían recibido el Espíritu Santo y ahora estaban acusándolos de que estaban ebrios, de que estaban llenos de mosto, de que estaban borrachos. Por eso tenían tanto escándalo. Y hermanos, era la hora tercera, más o menos las 9 a.m. Y imagínense a esa hora unos borrachitos a las 9 de la mañana. No era posible. Ellos no estaban llenos de mosto. Por eso dice que Pedro se levanta con poder y les da el mensaje poderoso de Jesucristo y les habla, hermanos, que estaba profetizado por Joel, que en los postreros días se derramaría
el Espíritu de Dios sobre toda carne. Y entonces les habla de las palabras de Jesús Nazareno y les describe quién es Jesús, el Hijo de Dios, y que el conocer la persona de Jesús y recibirla personalmente en el corazón significa que este Jesús poderoso entra a nuestra vida y cambia totalmente, radicalmente todo nuestro ser, alma y cuerpo. Eso es lo que hace Jesucristo. Así es que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Me llama la atención lo que sucede con el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo. Fíjese, hay salvación, hay sanidad. Se añadieron como 3,000 personas. Se añadieron después como 5,000 y así sucesivamente hasta en este día. ¿Cuántos nos hemos añadido a este número de redimidos por el poder de Jesucristo, de salvos por el poder de Jesucristo? Pero también dice que recibían el don del Espíritu Santo. Esto viene para ustedes, hermanos, que se bautizaron apenas. Qué bonito es que ustedes, si no han sido bautizados en el Espíritu Santo, en el poder de la plenitud del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, ustedes estén anhelando ahora esto para ustedes, porque esto es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Ahí estaban en su segunda predicación hablando a todo el pueblo y después al mismo Sanedrín, a todo el Consejo Nacional y Religioso. Hermano, aquí hay testimonios poderosos del nombre de Jesús, salvándonos, transformándonos. ¿Recuerda usted el día que el Señor lo salvó? ¿Recuerda usted la hora? ¿Recuerda usted el lugar? Es un día inolvidable que parece que fue ayer. Quizás han pasado 5, 10, 20 años o apenas acaba de ser salvo. Déjeme decirle que el que persevere hasta el fin, este es el que se mantendrá en esa salvación. Gloria a Dios. ¿Qué cambios ha hecho Cristo en su vida? Hay muchos testimonios poderosos, como el caso de este hombre cojo, como el caso de algunos miembros del Sanedrín que también llegaron a aceptar a Jesús en su corazón, aceptar ese cambio. ¿Qué cambio necesita usted en su vida en este momento? ¿Qué cambio que ya no puede con él, con la situación? ¿Qué cambio necesita en su familia, en su hogar, que quizás esté al borde de la desesperación y de la desintegración familiar? ¿Necesita un cambio? Déjeme decirle que Cristo restaura los hogares. Cristo restaura las vidas. Ciertos misioneros llegaron a un lugar y fueron testigos del poder de Dios. Habían programado una campaña y dijeron: vamos a invitar al jefe de este pueblo, al hombre más importante, al presidente municipal, qué sé yo. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que llegó allí y se sentó en mero enfrente. Y aquellos hermanos aprovecharon para darle el mensaje de Jesucristo. Y dijeron: quizás este jefe no quiera escuchar el mensaje de Jesucristo, que le leamos la Biblia, pero vamos comenzando por testimonios de poder. Vamos comenzando a darle el mensaje de Jesucristo con testimonios de poder. Dice que el primero que se levantó dijo: yo era brujo antes de conocer a Cristo. Yo soy responsable de muchas muertes. Y cuando los cristianos llegaron a este lugar, yo quise hacerles mal por medio de brujería, pero me encontré con que ellos tienen un poder sobrenatural y mis conjuros, mis hechizos no pudieron hacer nada contra los cristianos. Gloria a Cristo. Una mujer sanada de flujo de sangre.
Empezó a dar su testimonio que tenía 9 años, que había sufrido y gastado todo lo que tenía, pero oyó las buenas nuevas de salvación. Y dice que los creyentes oraron por ella y al instante ella fue sanada. Gloria a Dios, estaba glorificando a Cristo. Otro contó que Dios le había sanado de la ebriedad. Otra mujer contó cómo Dios le había sanado habiendo sido víctima de la locura. En poco tiempo, más de 40 personas formaron un círculo en esa reunión para pasar al frente y manifestar su deseo de aceptar al único en el cual hay salvación. Y entonces vino un cambio poderoso sobre esas personas. ¿Cuántos hemos sido transformados por el poder de Jesucristo, hermanos? Quizás a mí me hacía pensar esto. Y dije, les voy a decir a los hermanos, porque cuando somos salvos, como Pedro, que convivió con Jesús, el maestro, por 3 años y medio, él estaba dispuesto hasta ir a la cárcel por Jesús. Estaba dispuesto a no negarlo y a defenderlo. Pero cuando era la hora de la verdad, Pedro se hacía para atrás. ¿Cuántos de nosotros como cristianos muchas veces nos limitamos al poder de este precioso nombre? Y hermanos, pero ¿qué sucede cuando Pedro es lleno del poder del Espíritu Santo? Cuando Jesús cumple su palabra que les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Nuevo Casas Grandes. Esta palabra no es para aquel tiempo solamente, es para nosotros. ¿Cuántos creyentes necesitan este arrojo como Pedro después de que fue lleno del Espíritu Santo? Hermanos, ¿o cuántos aquí están necesitando a Jesucristo y que están seguros que sin Jesucristo no hay salvación? Hermanos, sin Jesucristo no hay salvación, porque no hay otro nombre como Cristo, porque Él es el regalo de Dios a la humanidad, porque su salvación es poderosa. Si usted no ha sido salvo, esta tarde venga a Cristo. No se vaya sin Cristo. Es muy sencillo solamente abrir el corazón a Cristo y decirle, Señor, ya no quiero huir más de tu presencia, de tu poder. Si usted es cristiano como Pedro, antes de entrar a esta dimensión, venga a Cristo hoy y déjeme decirle que van a suceder mayores cosas en su vida, porque sin Cristo no hay salvación. ¿Quiere ponerse de pie?